Buenos días, estudiantes. ¿Cómo están? Espero que, cierto, desde sus casas estén todas y todos muy bien, que estén pasando, cierto, por un grato inicio de semana y obviamente que ustedes sigan cuidándose en contra del COVID-19. Hoy, estudiantes de octavo básico de la red educacional Los Conquistadores, vamos a trabajar una nueva parte, cierto, del proceso de ilustración que tiene que ver, como lo dice aquí, ustedes pueden verlo en el título, proceso revolucionario de finales del siglo XVIII y principios del XX. Para eso, queridas y queridos estudiantes, espero que desde sus casas estén en el lugar apropiado para trabajar, que estén sacando su cuaderno, su libro, su lápiz y que se encuentren en un lugar, cierto, cómodo para que ustedes puedan trabajar de la mejor manera posible. El día de hoy, estimadas y estimados estudiantes, nuestro objetivo de clase, ¿cierto? Nuestro objetivo de la clase es comprender que las ideas ilustradas conllevan a un cambio definitivo en la historia política de los estados. Por ello, como lo hemos hecho en todas las clases anteriores, les voy a explicar, ¿cierto?, la importancia del objetivo de la clase. Hoy día vamos a comprender. ¿Qué cosas vamos a comprender? Cómo la ilustración y todo lo que conlleva, ¿cierto?, este movimiento filosófico surgido en el siglo XVIII llevó a un cambio definitivo en la historia política de los estados. Generó un cambio, generó un quiebre definitivo que no tuvo vuelta atrás y que marcó, por lo tanto, el devenir de la historia de la humanidad, el devenir de la historia política, de la historia económica, de la historia social en gran parte del mundo occidental. Por lo tanto, eso es importante que lo destaquemos y que ustedes lo puedan saber, lo puedan conocer, lo puedan trabajar y también reflexionar. Dicho eso, entonces, queridas y queridos estudiantes, vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Tal y como lo hemos visto en clases anteriores, los movimientos filosóficos, ¿cierto?, comandados por diferentes filósofos como Rousseau, Montesquieu, ¿cierto?, etcétera, planteaban esta idea de reformar el gobierno, ¿cierto?, y terminar con este antiguo régimen en donde en la cúspide, ¿cierto?, de la sociedad estamental estaba el rey y su familia y de ahí hacia abajo, ¿cierto?, se iba conformando una sociedad por la cual se caracterizaba en donde ellos nacen, se desarrollan, crecen y mueren, ¿cierto?, en ese estamento. No había posibilidad ni de ascensos ni de descensos sociales. Por lo tanto, el movimiento filosófico vino a quebrantar esta idea, ¿cierto?, a pesar también, como lo vimos en la clase pasada, que las monarquías absolutas crearon el despotismo ilustrado con esta clara intención de seguir controlando el poder. Pero a pesar de esto, el movimiento filosófico ilustrado conlleva a que existan cambios rotundos y sin vuelta atrás, por ejemplo, en el ámbito de la ciudadanía. Acá tenemos, ¿cierto?, mayores instancias de democratización, voluntad soberana y popular, igualdad ante la ley, ¿cierto?, entender que por naturaleza el ser humano es libre, etc. Por lo tanto, aquí, ¿cierto?, leímos una propuesta, ¿verdad?, en relación al bien común y cómo, ¿verdad?, el bien común es favorable para la integridad, ¿cierto?, de la ciudadanía. Sin embargo, queridas y queridos estudiantes, en la clase de hoy día vamos a comenzar a trabajar, como se vio anteriormente, vamos a dar inicio con esta clase, por esto esta es una clase más introductoria al tema, vamos a dar inicio a trabajar el tema de las revoluciones gracias a los movimientos filosóficos. La ilustración, como ya se ha repetido en reiteradas ocasiones, implementó una nueva política, una nueva forma de entender el mundo y de entender la política. Por lo tanto, junto con ello, nacen diferentes fechas importantes, ¿verdad?, como la de 1775, donde se inicia la independencia de Estados Unidos como primera colonia en emanciparse, ¿cierto?, de estas monarquías como lo eran la francesa, la española, la portuguesa, etc. En 1776
77-87 se crea la ratificación de la Constitución de Estados Unidos. Es decir, aquí nuevamente aparece el concepto de constitución, en donde se establece que esta constitución va a ser el libro, estudiantes, recuerden eso, va a ser el libro, en donde va a contener todas las normas, leyes que a una sociedad le va a regir. Y es así, ¿cierto?, cómo nos vamos a acercar al siglo XIX, principios del siglo XIX, ¿verdad?, en donde gracias a estas revoluciones se logra esta independencia, esta emancipación de las coronas, de estas colonias españolas aquí en América. Por lo tanto, para poder comenzar a hablar de la revolución, de entender qué es una revolución y cómo los movimientos filosóficos impactaron, ¿cierto?, con dos grandes revoluciones, tenemos que entender, ¿cierto?, y tenemos que comprender qué podemos hablar sobre una revolución. Por lo tanto, revolución en esta clase la vamos a entender como cambios estructurales del poder y de la organización social, económica, política y cultural en un periodo relativamente corto. ¿Qué quiere decir esto en términos simples, entonces, estudiantes? Que una revolución es un cambio estructural, es un cambio de pensamiento, es un cambio, ¿cierto?, de paradigma, de pensamiento, de cosmovisiones que son bruscos, que son rápidos, que son continuos, ¿cierto?, y que no duran mucho tiempo, ¿ya? Por eso dice relativamente corto. Y que esto, a pesar de que es relativamente corto, genera cambios trascendentales en la historia, ¿cierto?, de la humanidad, en la historia política, en la historia económica. Por lo tanto, ¿cierto?, si estamos hablando de revolución y la importancia que tiene esto y demostrar por ende las características de una revolución, tenemos que ejemplificarla, por ejemplo, con algo cercano a lo que hemos trabajado durante estas últimas semanas, que tiene que ver con el movimiento filosófico de la Ilustración, por ejemplo, de Montesquieu, de Rousseau, etc. Estos filósofos plantearon, ¿cierto?, la idea de una idea ilustrada, una idea donde existiera este grado de igualdad, de que todos por naturaleza somos iguales ante la ley. Por lo tanto, eso ya para la época era algo revolucionario. Revolucionario en la medida en que el antiguo régimen era el poder, ¿cierto?, que comandaba en ese momento. Era el poder, ¿verdad?, que en este momento tomaba las decisiones, organizaba y administraba un territorio. Por lo tanto, la idea ilustrada dice, bueno, el poder se tiene que terminar de esa manera como lo estamos entendiendo hasta el día de hoy. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo reformamos el gobierno y de esa manera de entender la política? Y ahí entonces surge esa idea, ¿verdad?, de la división de los poderes del Estado. Eso es otro elemento revolucionario para entender lo que es la revolución. Revolucionario en el sentido en que por mucho tiempo, por muchos siglos, el rey, era quien tomaba las decisiones, organizaba y administraba el poder. Ahora la Ilustración establecía lo contrario, que el poder se segregara, se dividiera en tres grandes áreas: legislativo, judicial y ejecutivo. Pero al mismo tiempo, ¿cierto?, las personas que comandaran estos tres poderes del Estado debían ser representantes de la ciudadanía. Por ende, la ciudadanía los elegía a través de la soberanía popular. Y eso también era otro elemento revolucionario, porque nunca antes en la historia de la humanidad se había pensado en entregarle ciertos derechos, libertades y privilegios al común de la población, que el poder recayera en sí en la ciudadanía. Por lo tanto, de ahí podemos desprender dos grandes revoluciones que fueron un hito para la historia de la humanidad, como lo fue la Revolución Francesa, ya que la Revolución Francesa vino a colocar en práctica todo, ¿cierto?, lo que el movimiento filosófico ilustrado había escrito en libros, ¿cierto?, lo que ellos conversaban. Lo colocó en práctica de manera empírica, es decir, lo podemos ver, lo podemos observar. Eliminar los reyes, eliminar este antiguo régimen de las sociedades estamentales, entregarle igualdad a las personas, ¿cierto?, etcétera. Y por otro lado tenemos la independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos fue un hito en la historia americana, ya que le permitió al resto de las colonias, que eran parte de las monarquías europeas, francesas, españolas, ¿cierto?, portuguesas, como también inglesas, a decir, bueno, si Estados Unidos se independizó, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Si Estados Unidos logró la independencia, logró ser una colonia y pasar a ser un país independiente, ¿por qué nosotros no?
Por lo tanto, eso también enmarca una revolución. Dicho eso, entonces, queridas y queridos estudiantes, damos inicio a la última parte de nuestra clase. Dicho eso, entonces, queridas y queridos estudiantes, damos inicio al manos a la obra de esta semana, que corresponde a realizar la actividad de la página 141, en donde ustedes deberán realizar lo siguiente: responder esta pregunta que dice así: ¿cuál es la idea central de la fuente B? ¿En qué contexto se origina? ¿Cómo se refleja la influencia de la ilustración en ella? Ustedes tendrán que trabajar en este manos a la obra en su cuaderno, luego sacar una fotografía y adjuntarla a su profesor o profesora de asignatura. Además, no olviden responder su formulario correspondiente a esta semana, que estará adjunto juntamente con esta clase. Sin más que agregar, queridas y queridos estudiantes, me despido y nos estamos escuchando en una próxima ocasión. Hasta luego y que estén muy bien.